Si le sacan el nombre al Centro Cultural Kirchner y le ponen un busto de Sarmiento y le ponen el nombre Sarmiento, eso se arregla fácil. Lo mismo el nombre del gasoducto, etcétera. Lo que no se arregla es todo lo que están rompiendo. Quiero recordar este momento. Mira, el día que dijo esto el presidente de la Nación, estábamos en la casa de la señora Bernarda Llorente. Nos habíamos reunido porque la verdad que es un grupo que se quiere mucho y nos extrañamos y esas cosas que a veces hacemos. Bueno, entonces dijimos, che, picamos algo y bueno, justo estaba el discurso del presidente y dijimos, vamos a poner el discurso del presidente. Y ante nuestra sorpresa, el presidente de la Nación decía esto. Eliminamos agencias de gobierno como el INADI, que además de cumplir el rol de policía del pensamiento, contaba con un presupuesto anual de 2.800 millones de pesos para mantener militantes restados. En esta misma línea vamos a cerrar la agencia TELAM, que ha sido utilizada durante las últimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista. Redujimos las transferencias discrecionales a las provincias al mínimo, recursos que históricamente se usaron como moneda de cambio para comprar apoyos políticos. Tremendo. Sorpresa, ¿eh? Estábamos ahí y dijimos, cierra la agencia Telam. Escucharon el aplauso, ¿no? Sí, sí. De todo. Ovación. Porque era un reducto de militancia kirchnerista. Imagínate, con todo lo que esta mujer hizo, y somos testigos, Jessica, yo, Claudio, que está en línea, de levantar esa agencia. Desde la moral de los compañeros, desde las funciones, desde la dignidad hasta los edificios, y así hicimos en todos los medios públicos. ¿Qué sentiste? Sentí que primero cada vez es un estado más pauperizado, pero sobre todo que repercute sobre la población, ¿no? Cuando uno analiza qué está pasando con los medios, vos sabés que las agencias de noticias, más allá del discurso de Milei, han sido revalorizadas frente a la fake news y a la desinformación, han sido revalorizadas en el mundo. Finalmente una agencia de noticias es lo que vos podés confiar, la noticia chequeada, que ha seguido determinados procedimientos periodísticos que ahora parecen como, ¿no?, de otro planeta, y antes era como el ABC del periodismo. Hoy veo primero el agujero en términos informativos de lo que significa que no esté Telam. Primero era la única agencia federal de noticias donde realmente se cubría todo el país, pero además con una agenda amplísima que cubría todos los temas y que abastecía a gran parte de los medios. O sea, esto, bueno, a todos los medios, y muchos medios sobrevivían en función de los contenidos de Telam. Entonces, por lo pronto veo una degradación en líneas generales de todo el periodismo en ese agujero que se la extraña, más allá. Ya tomé distancia escénica, pero creo que se la extraña en términos de producto. La segunda cosa son las mentiras de Milei, ¿no? Y creo que Milei, en este antiestado, lo que está haciendo es construir un estado a su medida. Rápidamente llegaron, vieron los beneficios del poder. Hoy hay más funcionarios y más gente garpada por el Estado en función del ejército de trolls, por ejemplo, con el cual se comunica Javier Milei o comunica sus políticas. Y esto me preocupa, ¿no? Un Estado hecho a la medida. Y lo ves entero, o sea, no lo digo yo. ¿Qué pasó con Telam? Y ahí vamos a los grandes versos que nos meten todos los días, que sí es terrorismo ideológico, es terrorismo verbal, no terrorismo sindical, como le llaman a Amparo, pero sí terrorismo psicológico sobre los ciudadanos. ¿Qué hicieron? Primero, apretaron a los trabajadores para que se fueran y consiguieron que más o menos el 50% de la planta se fuera con retiros voluntarios, pagándole menos que lo que le correspondía. Siempre los retiros voluntarios te pagan más. Bueno, acá pagando menos. Y con el resto, ¿qué quedó? En realidad funciona, le cambiaron el nombre. ¿Por qué? Porque descubrieron rápidamente los libertarios que el año que viene son elecciones y la pauta oficial la necesitan. Pero ¿qué pasa cuando vos destruiste una agencia como Telam? Es barajar y dar de nuevo. La pauta se la van a dar solo a sus amigos. Los medios que se queden afuera, en realidad ya no tienen como los precedentes, los antecedentes para reclamar nada. Es hoy una agencia que va a estar en función solo de los intereses del gobierno. Que ya se la están dando igual. Pauta que ya están distribuyendo a partir de algunas empresas del Estado. Pauta, algunos claro. medios amigos. Pocas veces distribuyeron tanta. O sea, aumentó el presupuesto de Aerolíneas Argentinas, de todos los descentralizados. Además, también están dando pauta a través de Telam, aunque diga el gobierno que no da pauta. Claudio, que estás por allí. Me quedo enganchado con lo que decía
Bernarda, dos cosas. Una, ustedes saben que cuando arrancó el gobierno del Frente de Todos, mi primera responsabilidad fue ser subsecretario de Medios Públicos y me tocó ir con Bernarda a recorrer las instalaciones de Telam. Y puedo dar fe, porque lo vieron mis ojos, del estado de destrucción en el cual el gobierno macrista había dejado la agencia, los 3 edificios que tiene la agencia Telam en la ciudad de Buenos Aires. Lugares donde habían sido arrancados elementos de lo que era la radio Telam, del lugar de donde se hacía también envíos de video, digamos, un nivel de tristeza. Y recuerdo también, tengo todavía grabado en mi memoria y en mi corazón el estado emotivo de los trabajadores y las trabajadoras de Telam, que habían sufrido particularmente la agresión del gobierno de Mauricio Macri. Por eso toda la tarea que hizo Bernarda al frente de la agencia, también fuimos testigos, porque casi casi uno de los últimos actos de nuestra gestión fue acompañarla a Bernarda en la inauguración de un museo de Telam en uno de los edificios de la calle Defensa, y pudimos ver el estado en el que la gestión de Bernarda dejó la agencia de noticias. Eso por un lado, y después con lo que tiene que ver con la función de Telam. Vos recordabas recién, Rosario, que el 1 de marzo nos juntamos en la casa de Bernarda a ver el discurso, ese discurso que pasaste un fragmento recién. Bueno, eso pasó el 1 de marzo. El domingo, era viernes, el domingo 3 a la noche vayan la agencia y decretan su cierre, por lo menos el cierre provisorio. El lunes 4, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, había decidido postergar hasta el 4 su discurso ante la legislatura, porque no quería superponerse con el de Milei, etcétera, porque Milei había cambiado todo para ir al horario central a las 9 de la noche, cambió todo el protocolo, entonces confundió a todo el mundo y Axel dijo, bueno, voy el lunes a la tarde. Lo que pasó ese lunes y que se vivió intensamente en muchos medios, grandes y pequeños de todo el país, es que no estaba la agencia Telam. Entonces, el gobernador estaba dando su discurso y los teléfonos del equipo de comunicación del gobernador sonaban sin parar pidiendo fotos, porque no había nadie sacándole una foto al gobernador en La Plata. Claro, esa mañana había dejado de funcionar, entre otras cosas, la corresponsalía de Telam en La Plata, por lo tanto no había ni un fotógrafo ni una periodista. Vos fíjate, esto se debe haber reproducido en todo el país. O sea, sin duda. Prácticamente las fotos que hubo del gobernador de la provincia de Buenos Aires dando su discurso en la legislatura fueron las que distribuyó finalmente la gobernación, porque no había un fotógrafo periodista que hiciera ese trabajo. Ese es el trabajo que hacía Telam, entre otras miles de cosas, ¿no? Y también tenemos que hablar bueno, está Jessica, de contenidos públicos, de lo que hoy es Encuentro, de lo que... Acá hay un significado de los medios públicos y hay un significante, siempre lo decimos. Encontramos todas, la verdad que en medios públicos destratados, maltratados, desde, como dije antes, desde los edificios, pero desde la dignidad de los compañeros y desde las condiciones de trabajo. Entonces, nos pasó a todas, pero Jessy, yo no sé cómo te impactó eso, porque el símbolo pareciera que iba a ser Telam, ¿no? Para ellos el símbolo era Telam. Había una obsesión que venía desde el macrismo. Ya lo había hecho Lombardi, cuando echó a más de 300 compañeros, que la justicia reincorporó. Y yo recuerdo que esos mismos compañeros decían, si nos vuelve a pasar, ya estamos rotos, ya no tenemos ganas de pelearle a la cosa. ¿Sentiste más o menos lo mismo? Sí, es que ocurrió similar, de modo similar a Telam con los trabajadores y las trabajadoras, solo que con una menor repercusión, porque claro, estuvo el foco en Telam, en la TV pública, claro. Pero ocurrió lo mismo, casi el 50% de los trabajadores se fueron con retiro voluntario, en realidad el 35% se fue con retiro voluntario, otro 15% ya se había empezado a ir, y además con esta especificidad de que los mudaron al edificio de Telam. Nosotros estábamos en la Exesma, en un edificio en la Exesma,
porque justamente la razón de ser de los medios educativos, así como en el siglo XX se crea tanto la televisión pública, la radio pública, la Agencia Nacional de Noticias, en el siglo XXI nuestro proyecto político decide efectivamente que haya medios educativos, porque ¿cuál era la referencia de medios educativos? Todos los que estudiamos o estamos en el tema de la comunicación, siempre era la BBC, lo digo con mucho respeto, porque hemos pasado programas de la BBC, pero siempre era la BBC. Bueno, nos dimos una tarea de tener medios educativos nacionales. De hecho, Paca Paca fue el primer canal infantil público de toda la región. Había 8 canales infantiles en la grilla, 7 eran producidos en Estados Unidos. Lo mismo con los documentales argentinos vinculados al aula, ¿no? Bueno, eso que fue tan poderoso, que efectivamente en el primer momento de destrucción, de desguace del macrismo, no se logró de una manera tan efectiva porque siguieron viviendo en las aulas, hoy no hay producción. A modo de ejemplo, ¿no? Están todos los premios que se están recibiendo del año pasado. El año que viene los canales no van a tener ningún premio simplemente porque no se produjo ningún programa. Otra cosa que quería charlar con ustedes era, y lo veníamos hablando con Alejandro Stilman viniendo para acá, con esto del nombre. El nombre es identidad. Entonces le cambiamos el nombre al Centro Cultural Kirchner, le ponemos Palacio de la Libertad Domingo Faustino Sarmiento, le cambiamos el nombre al gasoducto, le cambiamos el nombre a Telam. ¿Qué pasa con estos gobiernos que lo que quieren es borrar esa identidad y van siempre sobre lo mismo, la cultura, lo público, Rosario, lo simbólico, arrasando, pero también que van contra la memoria, ¿viste? Porque un pueblo se construye de tu memoria, de tu identidad, de lo que hiciste. Entonces, ¿cómo interpretan ustedes como comunicadoras, y Claudio como comunicador que Facundo, esto del nombre, la potencia de eso, que lo que se quiere hacer es eliminarlo? Pues yo creo que si pudiesen tomar medidas parecidas a otros regímenes sobre eliminarnos de otro modo, quizás lo hubiesen puesto en práctica. Pero hacen esto de borrar la historia, ¿no? No sé quién quiere arrancar con esto, pero veníamos hablando de los nombres. Me parece que la memoria de los pueblos es una parte que tiene que ver con el consenso social. Si hay consenso social en Argentina, tiene que ver con el pasado y una historia. Es decir, los argentinos hemos hecho pactos basados en esa historia a partir de lo simbólico, ¿no? Es decir, la representatividad que tienen las figuras de la cultura, del deporte, de la política. Vos fíjate que el edificio de desarrollo social de la avenida 9 de Julio es uno de los emblemas que quiere hace rato terminar a la derecha para terminar con un poco de historia de la memoria argentina. Yo creo eso, que lo que están tratando de hacer es borrar esos pactos sociales que están amparados en la memoria colectiva. Memoria colectiva es algo sólido que los pueblos tienen para plantear su futuro y además desfinanciando toda organización que pueda terminar haciendo política, ¿no? Pues eso también le molesta a La Libertad Avanza. Bueno, la organización vence el tiempo. Sí, yo sería más concreta ahí. A ver. Es con la memoria del peronismo. Bien. Porque no es sobre cualquier operación que se hace estos recambios de nombre. Sí. Es sobre el Centro Cultural Kirchner, es sobre la TV pública, que si quieren le podrían cambiar el nombre porque fue creada en 1951, es Telam, que fue creada por Perón, es Canal Encuentros, Paca Paca, que fue creada durante los proyectos de Néstor y Cristina Kirchner, de Por TV también. No es sobre cualquier memoria cultural y colectiva, es sobre una en particular que desde el 55 para adelante lo hemos vivido, y intentan hacer nuevamente lo que han hecho durante todo el siglo XX. En el siglo XXI intentaron de una manera en particular, con sistemas democráticos y con prácticas democráticas, que es en todo caso rebautizar nombres, porque nunca van a construir estas obras, entonces como no construirán obras, las vamos a rebautizar, pero yo le pondría el foco concreto y directo a las obras que ha construido el peronismo. No rebautizan otros proyectos. Y la omisión de Maradona, por ejemplo, también tiene que ver con esa memoria colectiva, esconderlo al Diego, que representa justamente lo popular, lo social, lo colectivo. Claro, pero además, ¿no?, lo que te quieren decir es que lo anterior no era sinónimo de libertad, ¿no es cierto? Al contrario, entonces como aquello no era libertad, no se te respetaban las libertades individuales, el derecho de la propiedad, nosotros sí somos libres, ¿no? Y el concepto de libertad también está absolutamente desvirtuado, ¿no, verdad?
Creo que todo está desvirtuado. ¿No? Y creo que los nombres, cambiar los nombres, sí, va contra la memoria, contra una idea de país, pero también va contra va hacia la confusión. Y esto es un tema que tiene que ver con la comunicación y que la ultraderecha, porque hay que decir las cosas por su nombre, y no solo es Milei, sino que cuando uno ve la ultraderecha en el mundo es prácticamente un calco. Cuando uno ve las cosas que hace Trump, que fue de los grandes inventores en principio o lo que hacen los europeos, hay como una copia de todo esto. Y esto consiste en, primero, si vos decís una cantidad de mentiras importantes, ya el acento no está puesto ni siquiera en las fake news, en las noticias falsas, está puesto en el descrédito. Frente a esa cantidad de noticias que no puedes creer, finalmente no crees en nada. Y no crees en nada a partir del vacío informativo, a partir de la ignorancia, a partir de darle la espalda incluso a la política e incluso a la información. Cuando uno ve las elecciones de Estados Unidos hay datos interesantes. Eran unas elecciones cruciales, no solo para ellos, sino para el mundo. Sin embargo, disminuyó la cantidad de votantes. Y hay otro dato muy interesante. Disminuyó el rating. O sea, la gente, digo, más allá de las redes sociales y que se informa de otro modo, cuando uno junta cómo se informó la gente, mucha gente no solo no votó, tampoco le importó quién era el presidente o la presidenta en ese momento en el país. Y me parece que este es el punto realmente preocupante. Nosotros los cuestionamos desde una lógica democrática. La lógica democrática necesariamente incluye la política, necesariamente incluye un Estado fuerte. Podemos discutir qué modelo de Estado, pero un Estado fuerte. La democracia que conocemos, más desarrollada, que es la democracia de las últimas, del siglo XX de posguerra, es la democracia inclusiva, es la democracia de ampliación de derechos. Bueno, lo que está en juego en este modelo es básicamente que la democracia sea solo una maquinaria electoral, si te va bien, digamos, en función del voto, pero desarmar todos los mecanismos. Y todos esos valores son reemplazados por una sola cosa, que es la lógica económica. Es el valor del dinero, que lleva una lógica absolutamente individualista, en la construcción colectiva. Es a partir del individuo y el individualismo cómo se concibe la política o la no política. Pues la no política, digamos, es una concepción política. Perdón que le quiero dar la palabra a Claudio. Dale. Solamente por el tema del nombre, que era un poco la pregunta, y lo liberamos a Claudio, porque tenemos que ir a algo de música y seguir con esto. Así que, Clau, veníamos hablando del nombre, la importancia del nombre y el quitar esos nombres, ¿no? Como una metodología. Yo tengo la convicción de que el principal ministerio de la gestión Milei es el Ministerio de la Batalla Cultural, que es un ministerio que tiene eje, vértice en la Secretaría General de la Presidencia, con un presupuesto ampliado que maneja Karina Milei, que tiene su ramificación en el sector trolls que maneja Santiago Caputo y el sector que maneja el vocero presidencial Manuel Adorni. Ese es el sector, el segmento más eficiente y más profesional, hay que decirlo, mal que nos pese, nosotros que nos dedicamos a la comunicación, es el sector más eficiente y más profesional que tiene el gobierno de Milei, inclusive más eficiente y más profesional que la timba de Caputo. Eso es una maquinaria que no se detiene y que ha sumado cientos de funcionarios a la administración pública. Es un presupuesto que ha crecido notablemente con relación al presupuesto que tenía la Secretaría General de la Presidencia durante el gobierno de Alberto Fernández. Por lo tanto, es de esperar que todos los días haya provocaciones, porque el Ministerio de la Batalla Cultural lo que hace es generar una provocación por día. Es el Centro Cultural Palacio Libertad, ya no Centro Cultural Kirchner, es el gasoducto, y son todos los días un nuevo episodio donde en general nosotros, desde el sector popular, desde el peronismo, desde el progresismo, lo que quieran llamar, nos indignamos y estamos 1 o 2 días o una semana discutiendo sobre eso.
Está bien porque tiene que ver con nuestra cultura y con nuestra identidad y está bien que lo defendamos. A mí me preocupa un poco menos que el resto de las cosas que están rompiendo, porque la verdad, si le sacan el nombre al Centro Cultural Kirchner y le ponen un busto de Sarmiento y le ponen el nombre Sarmiento, eso se arregla fácil. Lo mismo el nombre del gasoducto, etcétera. Lo que no se arregla es todo lo que están rompiendo. Una sola noche de un pibito que no coma es mucho más grave que el nombre del gasoducto o el nombre del centro cultural. Mal que nos pese, insisto, me duele, me ofende, me indigna por momentos, pero creo que nosotros tenemos que enfocarnos en las verdaderas batallas que hay que dar frente a este modelo de hambre y de exclusión y de venta de la Argentina.